Muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, su bondad, misericordia, por darnos un día más de vida y estamos hoy una vez más dándole gracias a cada uno de ustedes que nos permite entrar a sus casas para poder predicar, enseñar la palabra de Dios. En esta mañana un poco tristes, pero al mismo tiempo gozosos. Tristes porque ha partido uno de nuestros pastores, se ha ido a la presencia de Dios, nuestro pastor Wilson Boarques, y pues eso produce tristeza, porque él era un amigo, compañero, consejero, una persona que estuvo siempre pendiente de mi esposa, de mí, de la iglesia, y la verdad nos ha dado muy duro, y en este momento pues le damos también gracias a Dios porque sabemos que eso produce gozo porque Él fue a la presencia de Él. Por eso a la familia Boarques, a su esposa que está en el hospital, estamos orando, pidiéndole a Dios, y les pido a todos ustedes que nos ayuden a orar por la hermana Isabel, la esposa del pastor Wilson, que está delicada de salud, por su familia, sus hijos, por las personas que están en la congregación. Oremos y que Dios dé fortaleza en estos momentos tan difíciles. Por eso, mis amados, sabemos que para muchos de pronto hemos dicho, y algunas otras personas lo dicen, que este virus no existe, pero cuando nos toca a las personas cercanas, cuando toca a esas personas que amamos, que queremos, nos damos cuenta de que sí existe, de que es una realidad y que tenemos que pedirle al Padre Celestial que nos guarde a todos nosotros, y por eso es importante que nos quedemos en casa. Mis amados, seamos obedientes, pidámosle a nuestro Padre Celestial que nos guarde de todo este mal, de todo esto que está pasando, de todo esto que está sucediendo, porque a cualquiera de nosotros también nos puede alcanzar. Por eso que el Señor tenga misericordia y que podamos hoy darle toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación a Él. En esta mañana solamente queremos orar para empezar nuestro culto y darle gracias a Dios, darle gracias al Eterno por su amor, su bondad, su misericordia. Padre, te adoramos en esta mañana, te bendecimos, te honramos por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Que hoy, Padre amado, nos presentamos delante de ti como tus hijos, tus siervos, Señor, como iglesia que somos, con hambre, con sed de tu palabra, con anhelo de conocer más de ella, de enamorarnos más de ti, de conocerte un poco más. Por eso, Padre, en esta mañana te pedimos que tu mirada esté, Señor, sobre cada casa, sobre cada lugar donde tus hijos tienen hambre, tienen sed, tienen anhelo, deseo, Señor, de tu presencia. Señor, que tu presencia esté también en este lugar y que en lo que estamos transmitiendo, en lo que estamos hablando, en lo que estamos predicando, Padre amado, llegue al corazón de todas las personas. Por eso, Padre, en esta mañana queremos honrarte, queremos bendecirte y darte gracias, Señor, porque nos da un día más de vida. Un día más para adorarte, un día más para exaltarte, un día más para recapacitar en nuestro diario vivir, nuestro caminar, de todo, Señor, si hay algo malo que estamos haciendo, y que tu Santo Espíritu nos corrija, nos guíe, nos oriente. Por eso es importante, Padre, poder hacer tu voluntad. Cuando hacemos tu voluntad, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Y por eso en esta mañana, Señor, te honramos, Señor, te bendecimos. Yo bendigo cada familia. Te pido, Padre, que tú bendigas cada hogar, porque tu palabra lo dice, y serán benditas todas las familias de la tierra. Que esta mañana, Señor, tú puedas suplir la necesidad de cada uno de ellos. Mira, Padre amado, cada hogar, lo que está pasando, lo que está viviendo, lo que está sucediendo en este momento. Tal vez hay alguien enfermo, tal vez alguien que está pasando necesidad, Señor. Te pedimos en esta mañana que tu mano sea extendida, que tu mano les alcance, que tu mano les acobije, que tu mano les arrope, Padre amado. Pues tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por los siglos de los siglos. A ti damos todo honor, a ti damos toda alabanza, a ti damos toda adoración y exaltación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Grande eres, poderoso, excelso, soberano, Rey, Señor. Grande eres tú y majestuoso, Señor. Por eso te bendecimos, por eso te adoramos, Padre, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén, amén. Quiero que me acompañen en esta mañana allí con las escrituras en Juan capítulo 7, versículo 10 en adelante. Y hoy vamos a hablar de un tema, hacemos la voluntad de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo,
Es bueno poder mirar si hacemos o no hacemos la voluntad de nuestro Padre y poder entender lo que la Escritura dice de hacer la voluntad de Dios. Y cuando leemos las Escrituras en Juan, en el capítulo 7, en el versículo 10, habla aquí de Jesús en la fiesta de los tabernáculos y dice: pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de aquel que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Amén. Oh Señor, gracias. Háblanos, Señor, y muéstranos, Señor, cómo es y qué debemos de hacer, Señor, para hacer tu voluntad. Cuando miramos este pasaje, encontramos que las cosas no han cambiado. Las cosas siguen igual en este tiempo. Hablar del Evangelio de Cristo, siempre habrán personas que las califican, sí, y califican lo que se dice o lo que se habla de Cristo o del Evangelio. Y cuando miramos aquí el versículo 12, está diciendo la gente, unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. A eso encontramos hoy en día. Hoy nosotros vemos que son muchas las personas que nos tildan a nosotros de engañadores, nos tildan tal vez de estafadores, de mentirosos, de embusteros, de ladrones, que estamos con el diablo. Y así sucesivamente hay personas que lo hacen porque ignoran, no saben qué es verdaderamente el Evangelio, no saben qué significan las buenas nuevas de salvación y que la Escritura y la palabra de Dios hablan de la salvación para el hombre. Desafortunadamente no creen porque hay algunos hombres que predican, mis amados, más de la prosperidad y de poder bendecir, y a través de esto pues lógico que están engañando a la gente, y cuando se engaña a la gente pues esto va a repercutir en uno y en otro y en otro, y la gente va a decir que eso es un lugar donde les sacan el dinero a las personas. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros es que hemos de predicar del arrepentimiento, que hemos de predicar de la fe, que hemos de predicar de la salvación, que para eso fue que Jesús vino. Y eso es lo que en esta mañana queremos aprender y poder entender y comprender, que cuando estamos hablando de la palabra de Dios, cuando estamos hablando de las Escrituras, cuando estamos hablando de lo que la palabra nos enseña a nosotros, nos habla siempre de que Jesús fue a salvar. Jesús no vino a hacer otra cosa, mis amados. Jesús vino a nosotros para darnos de su amor, de su gracia y su bondad, y poder ayudarnos a nosotros a tener un encuentro con Dios. Por eso, cuando nosotros vamos a Isaías, en el capítulo 61, que es muy conocido por todos nosotros, y que muchas personas, hasta ese capítulo, muchas personas se lo saben de memoria, encontramos qué es lo que Dios profetizó a través del profeta Isaías, y lo que él enseñó allí en las Escrituras, para que nosotros podamos entender exactamente qué es lo que son las buenas nuevas. Y la palabra de Dios dice allí en Isaías 61, en el versículo 1, dice: y el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jehová el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Padre, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Mire que tenemos que entender que las buenas nuevas es el Evangelio. Desde Isaías y en otras porciones del Antiguo Testamento se habla de las buenas nuevas. Y podemos encontrar que cuando son buenas nuevas se está hablando de algo nuevo, de algo que el hombre estaba esperando, de algo prometido. Estos son 750 años atrás aproximadamente, cuando Isaías da esta profecía. Y después de 750 años, cuando Jesús viene sobre la faz de la tierra como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre,
para podernos enseñar el camino de la salvación, y algo claro esto, porque Él vino con cosas muy específicas que hemos venido enseñando en todos estos domingos, y que tal vez para algunas personas de pronto, el pastor va a predicar de lo mismo, pero es importante dejarlo claro, es importante poder entenderlo y comprenderlo, porque muchas personas no tienen la seguridad de su salvación, muchas personas no están haciendo la voluntad de Dios, y muchos de nosotros cometemos errores, fallamos delante de los ojos de Dios, y es bueno entender que si hacemos la voluntad de Dios, la vida va a cambiar. Lo que está pasando en este momento del mundo va a cambiar, porque al hacer la voluntad de Dios, vamos a entrar a obedecer sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas. Hacer la voluntad de Dios es mirar lo que es la doctrina de Dios, esa doctrina que nos enseñó Jesucristo, esa doctrina que dejó plasmada a través de sus apóstoles, a través de los escritores de la palabra de Dios. Y por eso cuando vemos nosotros aquí en Isaías 61 es claro, dice, me ungió. ¿Para qué ungió? Para predicar. Y esa es una de las tareas que tenemos que predicar. Jesús vino y predicó las buenas nuevas. Jesús vino a dar a conocer a Dios. Jesús vino a darse a conocer a sí mismo. Jesús vino a mostrarnos el camino y vino a hablarnos de cosas específicas como el arrepentimiento. Y si nosotros no miramos exactamente lo que la Escritura dice, por eso cuando llegan hombres o mujeres y la palabra de Dios lo dice y el mismo Señor lo dice, que se levantarán falsos profetas, que se levantarán falsos apóstoles, que se levantarán falsos maestros, y que muchos de ellos los engañarán, y aún a los escogidos los van a engañar. Y por eso es interesante poder profundizar y conocer, y aunque tal vez hoy no vamos a profundizar a fondo, pero sí vamos a tocar unos temas para poder mirar si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso Isaías dice acá, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, gente que está abatida, gente que dice a vendar a los quebrantados de corazón, personas que tienen su corazón totalmente destrozado por las circunstancias, por lo que ha tenido que vivir, tal vez por violaciones, engaños, prejuicios, muchas cosas. También dice a publicar libertad a los cautivos, cautivos tal vez en la droga, cautivos tal vez en vicios. Y dice a los presos apertura de la cárcel, personas que se han metido ya a ver cosas más profundas del ocultismo y cosas similares a estas. Y el Señor lo que nos está mostrando aquí a través de Isaías es que Él vino a salvar, Él vino a traer una esperanza al mundo. Él no enseñó otra cosa diferente a esto. Cuando nosotros miramos, la gente busca es la comodidad. ¿Por qué la gente busca la comodidad? Porque a los mismos predicadores de hoy en día, con su doctrina de la prosperidad, han llevado a la gente a darles ilusiones. Eso es como cuando dicen que vayan a la alcaldía o que vayan a tal sitio que están regalando mercados, y la gente se va con la ilusión de que le regalan mercado y llegan y no encuentran nada porque ya lo regalaron o era una falsa noticia, algo así similar. Y cuando nosotros miramos estos predicadores, entonces empiezan a motivar, y usted sabe que nosotros nos movemos por las emociones, nos movemos por los sentimientos, nos movemos por muchas cosas similares a estas, y de acuerdo a nuestras necesidades, pues la gente va a correr, va a seguir. Y por ejemplo, vemos lo que pasó ahorita en la costa con este carro tanque, mis amados, que la gente por la ambicia, por ir, entonces unos llamaron, caminen que vamos a encontrar gasolina gratis, y la gente fue, y allí mire cuántas personas perecieron, porque estamos buscando siempre las cosas fáciles, estamos buscando las cosas sencillas, estamos buscando las cosas que de pronto por este camino como que es mejor y como que es más fácil. Y cuando nosotros miramos, mis amados, a estos predicadores hablar de la doctrina de la prosperidad, la gente está buscando es dinero, la gente está buscando es que Dios les bendiga. Entonces les invitan a hacer pactos, les invitan a hacer siembras, les invitan a hacer una cantidad de cosas, las cuales el Señor Jesucristo no vino a enseñar eso. El Señor Jesucristo vino con otro propósito totalmente diferente, a mostrarnos un camino totalmente diferente, mis amados. Y por eso encontramos que anhelar esto, vamos en contra de las enseñanzas de la verdadera doctrina y de la voluntad de Dios. Por eso, esa no es la doctrina del Padre, esa no es la doctrina de Dios. Y vamos a mirar cuál es la doctrina que nos lleva a hacer la voluntad perfecta del Padre de Dios. En este tiempo, mis amados, que hemos estado
viendo o mirando todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando en el mundo, mis amados, que la gente está muriendo, que de una sola familia murieron 5 personas, que las personas se perdió su empresa, como hemos venido hablando domingo tras domingo, para poder entender, comprender, porque qué bonito poder hacer caer en cuenta que lo que estamos viviendo en este tiempo, a mucha gente le ha ido muy mal. Muchas personas están preocupadas, afanadas, no tienen cómo pagar el arriendo, no tienen comida para su casa, porque no tienen un trabajo, en los bancos están acosando los bancos, ya empezó una presión totalmente muy fuerte. A medida que pasa el tiempo, si no hay una solución para esto, téngalo por seguro que va a ser cada día más caótico. Vemos más atracos, vemos más robos, vemos más engaño, vemos muchas más cosas, los productos más caros. Cualquier cantidad de cosas estamos viendo que a medida que se van acumulando, esto va a ser cada día peor. Y por eso, cuando nosotros podemos entender los tiempos de Dios, la voluntad de Dios, y podemos mirar lo que la Escritura nos enseña a nosotros, entonces podemos mirar, porque perder un trabajo, perder una empresa, mis amados, intentar pelear con Dios, replicarle a Dios por qué. Mis amados, quiero decirles en esta mañana, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Dios es soberano. Y todo esto que está pasando, todo está bajo el control de Dios. Dios tiene el control de cada cosa. Dios sabe que vamos a perder la empresa, o Dios sabe que nos vamos a quedar sin trabajo. Dios sabe que de pronto esta pandemia nos va a alcanzar hoy, mañana o pasado mañana. Dios nos guarde, nos libre. Pero en las personas que han muerto, eso estaba en los planes de Dios. Lo que ha estado sucediendo y lo que ha estado pasando es porque esa es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es perfecta. Y por eso debemos de nosotros no de pronto ponernos a pelear con el Eterno, sino que tenemos que pedirle a Él que nos dé la fortaleza de seguir adelante, porque todo lo que pase, y yo lo he dicho varias veces, si en este momento hubiera un terremoto que sacudiera toda esta ciudad, o que sacudiera todo este país fuerte, que no fuera de 6.2, que fuera de 8.5, o 8.7 o 9, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuántas personas irían a morir? Eso estaría dentro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros miramos, cuando Dios pasa su mano, cuando Dios permite que sucedan catástrofes, allí muere gente buena, como también muere gente que ha hecho cosas malas. Y esa es la voluntad del Eterno, es lo que Dios ha permitido, porque Él es soberano, porque Él es el dueño de toda la creación. Y por eso, cuando Él nos demanda a nosotros que hagamos la voluntad de Él, que es perfecta, que es agradable, que con eso honramos su nombre, bendecimos su nombre, no lo hacemos. Y cuando vienen los momentos duros, difíciles, por no conocer la voluntad de Él, por no conocer lo que su palabra nos enseña, entonces nosotros estamos un poco errados. Cuando miramos nosotros aquí la palabra de Dios, y vamos allí a Juan, mis amados, en el capítulo 7, y encontramos en el versículo 17, la palabra de Dios nos enseña a nosotros, y dice la Escritura, Juan 7:17, dice la palabra de Dios: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando Jesús está hablando, Él les está diciendo a los judíos, aquellos que están como dudando, aquellos que están diciendo que es un engaño, como muchas personas, como los noticieros de hoy en día, como sí, los periodistas, como las mismas personas que vemos nosotros, los gobernantes, ¿sí? Que para ellos todo esto es como un engaño. La religión o las iglesias no son tan importantes para ellas, porque Dios no es importante para ellos. Dios no está en el primer plano como está para nosotros. Y por eso, cuando nosotros podemos encontrar en las Escrituras y poder saber que estos tiempos están bajo la voluntad de Dios, la visión para nosotros, la paz para nosotros, el descanso para nosotros es diferente. Cuando podemos entender que si muere un familiar es porque era la voluntad de Dios y era el tiempo en que tenía que morir.
Ese era el tiempo que Dios le dio a esa persona para que viviera en esta tierra. Y entonces, cuando miramos nosotros, vamos a encontrar que Él está hablando de doctrina, la doctrina de Dios. Y cuando hablamos de la doctrina de Dios, encontramos nosotros que la doctrina de Dios es la teología. Pero hay otras doctrinas y quiero solamente nombrarlas. Y dice que la bibliología, que es la doctrina de la Biblia, que la angelología, que es la doctrina de los ángeles, la antropología, que es la doctrina del hombre, la amatología, que es la doctrina del pecado, la cristología, que es la doctrina de Cristo, la neumología, que es la doctrina del Espíritu Santo, la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, y la escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos. Y así podemos mirar nosotros tanto la doctrina como el Señor Jesucristo vino a enseñarnos, que esa doctrina es las buenas nuevas de salvación. Y por eso encontramos nosotros que cuando Jesús iba a nacer, a María se le dijo claramente, y a María se le habló, y el Señor a través del ángel le dijo, le colocará el nombre Jesús, que significa Salvador, el que va a salvar. Jesús vino a salvar. Por eso, cuando conocemos las doctrinas y empezamos a mirar qué doctrina es la que yo quiero enseñar, yo no encuentro que haya una doctrina que sea la doctrina de la prosperidad. Como en una ocasión sacaron que el ministerio de gobierno, yo no encuentro en la Biblia ministerio. Por eso tenemos que leer las Escrituras, y esa es la tarea. La tarea de una predicación es que podamos conocer las Escrituras. La tarea de una predicación, de una enseñanza, es poder escudriñar lo que la palabra dice para no dejarnos engañar y poder andar agradando y haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que la idea es que el hombre vuelva la mirada a Dios. La idea es que el hombre pueda acercarse más a Dios, que pueda depender verdaderamente de Dios y no depender de sus propias fuerzas o de lo que dice o de lo que yo estoy diciendo. Por eso abrimos las Escrituras, leemos las porciones del Evangelio para que ustedes puedan ver en sus casas y con su palabra, con la escritura que tienen allí, puedan leer juntamente conmigo y saber que sí está escrito y qué interpretación estamos dando para poder agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Aquí Jesús está confrontando a los judíos. Aquí Jesús les está diciendo a ellos, mi doctrina no es mía, mi doctrina es de aquel que me envió, y aquel que me envió es el mismo Dios. Es Jehová de los ejércitos, es mi Padre, y por eso yo no hablo de lo mío. El que quiere hablar de su propia cuenta, habla para su propia gloria. Y por eso hay personas que están buscando su propia gloria, su propia fama, mostrándose cómo Dios los usa, cómo Dios hace cosas en sus vidas. Y entonces por eso encontramos muchas cosas dentro de los púlpitos. Y encontramos ahora una nueva unción del Espíritu Santo, cuando no hay sino una sola unción del Espíritu Santo, que es la que toca, que es la que hace que el hombre reconozca que es un pecador y que le da fuerza y poder para que no peque. Pero entonces ahora se está utilizando en otras cosas totalmente diferentes. Entonces encontramos la unción del agua, entonces le echan agua a la gente, o la unción del zapato y cogen con un zapato y le pegan a la gente, que la unción de la correa, y así sucesivamente. Han sacado una cantidad de cosas que no están escritas, porque no están escritas en la palabra, y esas son doctrinas falsas, son doctrinas que debemos de tener cuidado, mis amados, de no hacerlo. Y entonces encontramos que la gente se empieza a mover, a sacudirse de una manera exagerada muchas veces, y eso tampoco es bíblico, porque eso no, el Espíritu de Dios no se mueve así. El Espíritu de Dios trae paz, el Espíritu de Dios trae descanso, el Espíritu de Dios trae un reposo sobre la vida de cada uno de nosotros. Y lo que en verdad nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, a través de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que nos está enseñando de la verdadera doctrina y de lo que debemos de hacer como hijos de Dios y buscar para ser hijos de Dios, es lo primero, la santidad de Dios. Que seamos santos como Él es santo, que nosotros también, que el hombre se arrepienta de su pecado, que pueda reconocer a través de las Escrituras y que se pueda arrepentir para poder hallar gracia delante de los ojos de Dios. También nos da que le demos gracias en todo lo que esté pasando, en todo lo que nos suceda. Tenemos que darle gracias porque pronto perdimos un familiar, darle gracias porque perdimos una casa. Esto suena como
algo insólito, como algo que, oiga, eso no tiene sentido, pero es que la palabra de Dios nos enseña que hemos de darle gracias a Dios en todo tiempo. Si nosotros no le damos gracias a Dios, porque Él es el dueño, Él es el soberano, debemos de entender eso, y que su voluntad es perfecta, que lo que Él hace, Él sabe por qué lo hace. Todo lo que ha estado pasando, todo lo que sucede, Dios empieza a formarlo. Cuando vemos la vida de José, entonces encontramos que José, sus propios hermanos lo venden, que sus propios hermanos se lo dieron a unos mercaderes, y estos mercaderes se lo vendieron a Potifar, y allí entonces encontramos que lo envían a una cárcel, y de esa cárcel sale y se presenta ante el faraón, y todo ese proceso que conocemos todos nosotros, y ahí estaba la voluntad de Dios, y Dios estaba permitiendo que él pasara por todo esto. Pero cuando nos pasa algo, cuando nos sucede algo, cuando nos separan, cuando hay cosas que de pronto que no tienen como sentido, porque esto no tenía sentido, que José, el propio hermano, fuera vendido, que sus hermanos lo vendieran, que de pronto que él estaba haciendo las cosas tan bien, y su propia, la esposa desde su amo, de pronto lo injuriara y se levantara y dijera mentiras para que lo metieran a la cárcel. Eso no tiene sentido, porque él estaba haciendo lo recto, lo correcto, y nosotros sabemos que ahí estaba la mano de Dios. Y por eso, si alguien ha perdido su empresa, si las iglesias se cerraron hoy, eso está en la voluntad de Dios, y Dios quiso que se cerraran las iglesias. Esto no es porque es el diablo, porque es Satanás, porque si entonces ¿dónde está la voluntad de Dios? Entonces, ¿dónde está la administración de nuestro Padre Celestial sobre la faz de la tierra? Si Él dice que tiene puesto los ojos sobre los justos y los injustos, y que saca sol tanto para buenos como para malos. Y ahí es donde tenemos que mirar nosotros para poder entender la voluntad de Dios y poder mirar su doctrina y qué dice su doctrina, y entonces qué debemos de agarrarnos nosotros, si vamos a seguir creyendo en esas doctrinas de prosperidad, o en esas doctrinas que nos están enseñando que son falsas, que no están dentro de la palabra de Dios, pero que toman versículos bíblicos, toman versículos de aquí de la Escritura y nos hacen ver cosas que no son. Y por eso cuando vamos a mirar la verdadera doctrina no la entendemos ni la comprendemos, y mucha gente se está yendo al infierno prácticamente porque se está enseñando lo que no es. Nosotros cuando miramos la Escritura, entonces el problema es que hoy en día, mis amados, todo lo que se nos enseña no es el evangelio verdadero, no son las buenas nuevas de salvación. Entonces, hoy se enseña doctrinas de hombres, charlas, mis amados, que mueven a las emociones, que nos hacen motivar, como decir, saca ese campeón que hay en ti. ¿Sí? Eso no lo dice la Biblia. La palabra de Dios, esa no es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo nos lleva a un arrepentimiento. Y cuando nosotros miramos lo que la Escritura dice, mis amados, no nos lleva a que cada día seamos más ricos. Nos vamos a enriquecer, pero cuando vayamos al cielo. Vamos a tener de pronto riquezas aquí en la tierra, pero si hacemos la voluntad verdadera de Dios, sin tener que hacer tantas cosas como los hombres están diciendo que debemos de hacer. Por eso no debemos dejar que manipulen las Escrituras, ni vamos a manipular las Escrituras, porque eso no es lo que Dios enseña en su palabra. Y por eso en estos tiempos tenemos que pararnos, porque en estos tiempos es cuando se están levantando cada día más falsos profetas y más falsas personas, intentando enseñar cosas que no son, intentando motivar, no se afane, no se preocupe, pero no sabiendo que la misma Escritura nos está enseñando que tenemos que pasar por persecuciones, que tendrán que venir hambres, que tendrán que venir terremotos, y tenemos que ir también preparados espiritualmente, que nuestra alma esté preparada por si nos toca que partir hoy mismo en la presencia de Dios. Entonces lo que encontramos es que si nosotros miramos las Escrituras y si vemos que lo que anhelaba Dios es que nosotros fuéramos ricos, entonces vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, a ver si eso es lo que dice la Escritura. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros acá, que si Jesús hubiera empezado su ministerio diciendo, acercaos a mí porque a partir de hoy van a ser ricos y no les va a faltar nada, eso no fue lo que Jesús enseñó. Juan el Bautista empezó a predicar, a preparar el camino de la venida del Señor Jesucristo, y dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se acerca a vosotros. Y estaba diciendo arrepentimiento, y estaba hablando de un arrepentimiento del pecado, de la maldad del hombre. Y cuando Jesús se aparece en Marcos capítulo 15, vamos a encontrar nosotros lo que Jesús enseña. Marcos 1:15, vaya allí a la Escritura. Acompáñeme allí en su casa,
y usted pueda mirar los versículos, porque es interesante que usted que está en casa no se sienta tan cómodo solamente escuchando, sino que también coja la escritura y me acompañe con ella para que usted pueda ver y pueda observar qué es lo que la palabra de Dios dice, y que aquí no estamos inventando en esta mañana nada de que no esté escrito aquí en la palabra. La palabra de Dios dice, cuando Jesús empieza su ministerio, leamos desde el 14, dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Eso fue lo que Jesús vino a enseñar. Esas fueron las primeras palabras del Señor. El Señor Jesucristo vino a decir que acérquense a mí porque van a ser ricos y van a tener carro, casa y beca. El Señor Jesucristo no dijo: acercaos a mí porque van a ser ricos y a partir de ahora ninguno va a sufrir necesidad, la pobreza se acabó, ahora mismo ya no va a haber más corrupción, ya no va a haber más gente que de pronto inmunda ni nada, sino que a partir de ahora todos van a ser bendecidos eternamente. Mis amados, cuando nosotros miramos esto, encontramos que Jesús vino a traer un mensaje de salvación, porque el mundo estaba perdido, porque el mundo no quería obedecer a Dios. Jesús vino a acercarnos, por eso vino a reconciliarnos con Dios, para que nuestra alma no se pierda. Si así fuera, ahí vemos nosotros en Mateo, y vamos a mirar varios versículos para poder entender nosotros. En Mateo capítulo 8, del versículo 18 al 20, entonces encontramos nosotros otra historia, y dice: los que querían seguir a Jesús, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le está diciendo: yo no tengo fortuna. Usted, como era un escriba, el escriba estaba viviendo muy bien, el escriba estaba viviendo con comodidad, el escriba no estaba pasando necesidad, y el Señor Jesucristo lo confronta y le dice: yo no soy rico y yo no estoy dando riquezas. O sea, yo no tengo ni siquiera dónde poner mi cabeza. Aquí está enseñando el Señor Jesús de que no está hablando de riquezas, que seguirlo a Él no es de riquezas, que seguirlo a Él no es de llenarnos de casas, carros, edificios, fincas, ni nada de eso. Bienaventurado, bendecido el que las tenga y que las sepa administrar, pero para la gloria de Dios. Pero encontramos nosotros también en Marcos, una vez más, volvemos al Evangelio de Marcos, y en el capítulo 11 de Marcos, vaya allí y busquen la escritura. Y vamos a encontrar varios versículos que nos van a confrontar. En el versículo 2, 11:2, dice la escritura: y les dijo: id a la aldea que de enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Tremendo. No tenía ni siquiera un burro, no tenía ni siquiera un caballo. Y el Señor fue más humilde que cualquiera de todos nosotros. Nosotros, si no vamos en taxi, si nosotros no cogemos de pronto un bus que sea bien cómodo, que vaya con aire acondicionado, si el lugar, el sitio donde queremos ir tiene que estar, mejor dicho, hotel de 5 estrellas, el Señor Jesucristo nos muestra. Él ha podido entrar un caballo para entrar, mis amados, a Jerusalén, montaba en un caballo, pero mandó traer un pollino, mandó traer un asno. Y por eso encontramos que el Señor Jesucristo nos muestra lo que significa, mis amados, seguirlo a Él, lo que significa verdaderamente el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Nos está mostrando que esto no es de riqueza, que esto es de entender las Escrituras, de que Él vino fue a salvarnos a nosotros. Pero si nosotros miramos ¿cuál fue la enseñanza? Ahí en Marcos, en el capítulo 10, hay un capítulo atrás, en el versículo 21 vamos a encontrar nosotros, y viene hablando del joven rico. El joven rico le está preguntando al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, que dice claramente: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él está preguntando, y Jesús pues les está diciendo que debe cumplir los mandamientos. Dice: Señor, todo esto los he cumplido. Pero el Señor Jesús le dijo, mirándole, le amó. Escúcheme bien lo que dice la Escritura, que Dios amó al joven rico. Lo amó porque estaba haciendo lo correcto, pero dijo: pero te falta una cosa.
Solamente te falta que hagas algo. ¿Y qué tienes que hacer? Dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. O sea, que le está diciendo, las riquezas no te van a salvar. Y tus ojos están puestos en las riquezas. Y eso es lo que nos están enseñando, que coloquemos nuestra mirada en las riquezas, que coloquemos la mirada, que entonces hagamos los pactos que tenemos que hacer, que hagamos de pronto cosas que no dice la Escritura, para que Dios nos bendiga a nosotros, cuando el Señor Jesús está enseñando otra cosa totalmente diferente. Y al rico lo confronta y le dice, y con el respeto de la gente que de pronto tenga dinero, la gente que tenga plata, que está cómoda, que no tiene necesidad, yo quiero decirle, ¿qué tanto está invirtiendo usted en el reino de Dios? ¿A cuántas personas verdaderamente pobres, necesitadas les está dando? ¿Está contribuyendo en la congregación donde usted está, dándole a las personas allí, a la iglesia, para el área social, para poder ayudar a los ancianos, ayudar a los pobres, ayudar de pronto a los indigentes, a estas personas que de pronto necesitan la ayuda, poder llevar mercados a gente que está totalmente necesitada, aún de la misma iglesia? ¿Cuántas personas, mis amados, si nosotros nos vamos para una iglesia del sur, vamos a encontrar que hay mucha necesidad y que la gente muchas veces ni diezma ni ofrenda porque no tiene, y los pastores pasan mucha necesidad? ¿Por qué? Porque ellos aman la obra y quieren predicar y quieren que las personas se salven, que las personas en verdad puedan tener la salvación, y no les está importando tanto el dinero. O si no, cerrarían todas esas iglesias. ¿Por qué no las cierran? Porque en su corazón hay amor por predicar las buenas nuevas, predicar la salvación, porque es más importante, mis amados, que mi alma sea salva, que tenga yo todas las riquezas de este mundo. Y esto es lo que nos está enseñando el Señor aquí, en Marcos, en el capítulo 1. Vamos a encontrar nosotros en el versículo 16, y dice, andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, para que seáis pescadores de hombres. ¿Qué estaba enseñando el Señor aquí? El Señor no les dijo, vengan en pos de mí, que van a ser ricos al lado mío, les va a ir mejor, mire, ya no pesquen más, dejen esas redes, si ve que ustedes no pescan, se están agotando ahí, todas las noches trasnochando, es mejor que vengan conmigo y yo les voy a dar desayuno, almuerzo, comida, les voy a dar viáticos y les voy a dar todo lo que necesiten, solamente vengan y que yo les voy a hacer pescadores de hombres. Mis amados, el Señor no prometió nada. El Señor solamente les dijo, seguidme, y mira lo que dice la Escritura, y dejando luego sus redes, dejaron todo, mis amados. Estos hombres que conocieron a Jesús dejaron su barca, dejaron sus redes, y dice la palabra de Dios, y le siguieron, y pasando de allí un poco más adelante, vino a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre, dejaron hasta al padre, dejaron su casa, a Zebedeo en la barca con los jornaleros, y le siguieron, y le dijeron, papá, hasta aquí la acompañamos, a partir de hoy vamos a seguir a Cristo. Seguir a Cristo es despojarnos. Seguir a Cristo, mis amados, no es en pensar en riquezas. Seguir a Cristo no es pensar que vamos a tener todo a diario, o tal vez que vamos a encontrar el dinero y que vamos a tener dinero para seguir viviendo el resto de nuestras vidas. Seguir a Cristo hay que pagar un precio. Seguir a Cristo hay que tomar la cruz. Seguir a Cristo es para predicar el Evangelio. Seguir a Cristo, hacer la voluntad de Él, es seguir su doctrina, que es de ir y predicar la palabra de Dios, de ir y hacer pescadores de hombres. La pregunta en esta mañana, ¿está haciendo usted la voluntad de Dios? ¿Usted está haciendo lo que la palabra dice? Usted es un pescador de hombres, usted es una persona que predica y que está reclutando, llamémoslo así, de una manera, sí, como jocosa, está reclutando personas para la gloria y honra del Señor, para el ejército de Dios, mis amados, porque esto es lo que nos está enseñando a nosotros la Escritura. Cuando nosotros miramos Marcos capítulo 1, en el versículo 27, entonces encontramos, y dice la palabra de Dios, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Aleluya.
Mis amados, es eso, la doctrina del Señor fue para salvarnos, para restaurarnos, para sacarnos de las garras de los espíritus inmundos, de la inmundicia del pecado y de la maldad. A eso fue que Él vino, mis amados. Él vino para que tuviéramos una mejor calidad de vida, pero no de riqueza, no llenas de pronto de dinero, sino que nuestra alma y nuestro interior, todo nuestro ser, tenga paz, tenga descanso y tenga alivio, y no estemos atormentados por el pecado y por la iniquidad que este mundo ofrece y que sigue ofreciendo cada día. Cuando nosotros miramos Marcos 1, capítulo 38, entonces encontramos y les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. ¿A qué vino Jesús? A predicar las buenas nuevas. Vino, mis amados, y Él vino a hacer la voluntad de Dios. Él vino a traer la doctrina de Dios. Él vino a traer la palabra de Dios, y a eso fue que cogió hombres para poderlos formar y hacer sus discípulos, sus apóstoles, para que predicaran la palabra de Dios. Si nosotros no logramos entender esto y vamos con una visión solamente de que ojalá Dios hoy me bendiga, que el Señor hoy abra puertas, de que el Señor esto, no, lo que tenemos que nosotros hacer, mis amados, que eso no es malo pedirlo, pero lo que debemos de hacer es de ir y predicar la palabra. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor? Hacer la voluntad de Dios es extender el reino de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Jesús vino e hizo, que vino para coger a todas las personas que estaban, mis amados, en situaciones tan difíciles, oprimidas, como la mujer que tenía joroba, que dijo: esta ha sido una hija que ha estado atada por Satanás durante 18 años. Mis amados, porque es eso lo que Jesús vino, a desatarnos, a quitarnos algunas enfermedades, pero primero a salvar el alma. Por eso dice: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Cuando Él empezó su ministerio, cuando nosotros miramos, mis amados, la Escritura, entonces en Colosenses encontramos nosotros, Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 2. Aleluya. Colosenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Vamos a encontrar nosotros lo que la palabra de Dios nos enseña. Colosenses 2.14, dice la palabra: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿A qué vino Jesús? Anular un acta que había. Mis amados, todos los seres humanos tenemos un acta donde está el pecado de todos nosotros, y eso es lo que nos va a condenar a todos nosotros. Esa acta, si está sucia, si todavía está con el pecado, mis amados, si nosotros no hemos reconocido que Jesús vino a salvarnos y lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque eso es lo que tenemos que hacer, y poder entender y comprender que esa acta donde está el pecado de todos nosotros escrito allí, esa acta nos va a condenar, y Él vino fue a deshacer esa acta. Dice anuló el acta, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Él vino a triunfar, mis amados, sobre las potestades del infierno. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino para salvarnos, y la salvación es la salvación del alma, y necesitamos, mis amados, que nuestra alma sea salva y que podamos entender el principio divino de Dios. Cuando miramos nosotros, no solamente Colosenses, podemos ver ahora sí Filipenses en el capítulo 2, y podemos mirar ahí sí capítulo 2, Filipenses 2:5. Y entonces encontramos nosotros: haya pues en vosotros, dice la Escritura, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir tenemos nosotros en Cristo Jesús? Estamos pensando, estamos actuando igual que Cristo Jesús. Dice aquí: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en
el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí no está diciendo, mis amados, que el Señor nos llamó para riquezas, que el Señor nos llamó para que seamos tal vez multimillonarios. El Señor nos está mostrando aquí que se humilló a sí mismo, que se despojó de su reino, se despojó de lo que Él era, mis amados, que no quiso, dice, y no estimó ser igual a Dios, nunca jamás, mis amados, sino que quiso hacer la voluntad exacta del Padre, de venir y tener que morir en aquel madero, derramando su sangre para podernos limpiar a nosotros de todo pecado. Por eso no nos dejemos confundir y podamos entender que hablar de las riquezas, mis amados, las riquezas las vamos a encontrar cuando entramos en obediencia, cuando hacemos las cosas conforme el Señor las quiere. Por eso el apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, en el capítulo 1, en Romanos capítulo 1, en el versículo 16, nos enseña qué es el Evangelio. El apóstol Pablo tiene un convencimiento tan claro, porque a él se le fueron entregadas, mis amados, el Señor mismo le enseñó, el Señor mismo le explicó qué era el propósito a lo cual quería que él viniera y le predicara a todo el mundo. Y dice en la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, de las buenas nuevas, de lo que estoy enseñando, de Cristo, no me avergüenzo de esto, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, mis amados, a lo que más le interesa a Dios del hombre es que el hombre sea salvo. Por eso dice también la Escritura que no quiere que ninguno se pierda, que todos lleguen al conocimiento de Dios, que todos lleguen al conocimiento de Cristo, para que ninguno se pierda. Y eso es el anhelo y el deseo de Dios. Por eso, si usted está esperando en el Señor que Dios le dé riquezas, si usted está esperando que el Señor de pronto le dé casa, carro y beca, y no está pasando, no está sucediendo, dele gracias a Dios por la condición en que está viviendo. Ame lo poco que tiene y dele gracias a Dios, porque cuando usted aprenda a amar lo poco que tiene y aprenda a amar lo que Dios le ha dado hasta ese momento, este instante, yo creo que las puertas de Dios sí se abrirán. Vaya, predique la palabra, enseñe, anuncie las buenas nuevas de salvación, como el apóstol Pablo, que está diciendo aquí al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio dice, porque en las buenas nuevas la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso debemos de entender y comprender que la Escritura misma nos está hablando y nos está enseñando qué es un justo y qué debemos de hacer nosotros y qué debemos de hacer de acuerdo a la Escritura para hacer la voluntad de Dios. Por eso la pregunta hoy del mensaje, ¿hacemos la voluntad de Dios o estamos haciendo la voluntad del hombre? Y el hombre nos está guiando a un camino de perdición, porque nos está enseñando que todo es riquezas, que el Señor lo llamó con un propósito en su vida, para que usted tenga, para que usted sea alguien especial y Dios lo va a bendecir. Y entonces profetizan y le dicen, usted va a tener una casa, el Señor me dice que le va a dar un carro, el Señor me dice que le va a dar una finca, el Señor dice que se lo va a llevar a no sé dónde. Eso no enseña la Escritura. La Escritura, la doctrina de Dios nos está enseñando a nosotros que Él vino con todas las intenciones de que el hombre sea salvo. La intención de la Escritura, de la palabra, de las buenas nuevas de salvación es que el hombre no se pierda, porque vale más el alma, mis amados, que este mismo cuerpo. Vale más el alma que una casa, vale más el alma que una finca o que un carro. El alma es la que tiene que ir a presentarse delante de Dios. Y entonces por eso encontramos nosotros, mis amados, que la palabra de Dios nos está enseñando ahí en Filipenses y nos está enseñando en Romanos. En Efesios capítulo 6 encontramos nosotros también que el Señor nos enseña, nos habla, mis amados, de la importancia. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo es haciendo la voluntad de Dios? Ir y predicar la palabra, no mirar a ver si los hombres nos aplauden, a ver si los hombres nos felicitan por lo que estamos haciendo. Todo lo que hagamos, hagámoslo para honrar al Señor, porque dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del
Señor, sea siervo, sea libre. Que lo que yo haga, agradando al Señor, para la gloria del Señor, que todo lo que yo haga, ahí su trabajo, lo que usted está haciendo allí en esa empresa, hágalo para agradar a Dios, no a su jefe, no a los empleados que están a su lado. Como jefe, no se muestre, no se enseñoree porque tiene un título, porque tiene el cargo, sino hágalo con humildad y sencillez, amando a la gente, bendiciendo a la gente, entendiendo, mis amados, que lo hacemos es para glorificar el nombre de Dios, que podamos mostrar el amor de Dios en nosotros, porque, mis amados, muchas veces no mostramos el amor de Dios porque el título nos hace crecer, nos volvemos orgullosos, arrogantes, altivos y queremos pasar por encima de la gente. El hombre de Dios, el que hace la voluntad de Dios, es un hombre que sabe que la persona que tiene al frente es un hijo de Dios o es una criatura hecha por Dios y que merece respeto y que merece el amor de Dios, y que si queremos que conozca de Dios tenemos que mostrar el amor de Dios primero en nosotros. Por eso la Escritura también en Hebreos también nos enseña a nosotros, en el capítulo 2, en el versículo 15, la palabra de Dios allí dice en Hebreos 2, versículo 15, dice la palabra de Dios: y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A eso fue que Él vino, a librarnos a todos. A eso fue que Él vino, mis amados, a que seamos libres, pero de esa esclavitud. Y por eso, cuando nosotros miramos, es hacer también el bien para la gloria y honra de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando nosotros miramos, mis amados, Primera de Pedro, en Primera de Pedro encontramos nosotros en el capítulo 4, en el versículo 1, dice la Escritura: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. Y dicen: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué nos enseña el Señor? Que tenemos que aprendernos a amar. ¿Qué nos enseña el Señor? Que si nosotros hemos sido salvos porque ya conocimos de la palabra de Dios, la tarea que nos resta de hacer la voluntad de Dios es que otros conozcan también de la voluntad de Dios y puedan, mis amados, acercarse a los pies del Señor. Estos versículos nos están mostrando a nosotros que todo nos lleva al arrepentimiento, que tenemos que tener un arrepentimiento genuino de nosotros de corazón, y que todo lo malo, sí, debe salir, y que no debemos de hacer el mal al prójimo. Como conclusión, entonces, la doctrina de Dios, mis amados, que nos enseña el Señor Jesús por medio de las Escrituras, es el arrepentimiento para vivir en santidad. Y tenemos que vivir en santidad porque, como lo dice en Hebreos, mis amados, versículo 12, versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, cuando nosotros vivemos esto, es amarnos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Si nosotros no entendemos el Evangelio, mis amados, no es buscar riquezas. Las riquezas van a venir solas. Las riquezas no van a venir, mis amados, porque yo le esté sembrando o esté haciendo pactos con Dios, porque eso no es lo que la Escritura nos enseña. Mis amados, yo debo de ser una persona obediente en las Escrituras, y debo de amar la obra de Dios, y debo de sembrar en la obra de Dios porque me nació del corazón hacerlo, no porque otro me dice hágalo para que reciba más, porque eso no enseña la Escritura, eso no enseña la palabra. Diezme para que a usted le vengan riquezas. El diezmo, mis amados, nace de aquí del corazón también. Lo hemos dicho varias veces, pero nosotros miramos en 1 Timoteo, y con esto quiero terminar, en 1 Timoteo, en el capítulo 6,
Vamos a encontrar nosotros en el versículo 17, 18 y 19. Dice la palabra de Dios: a los ricos de este siglo, dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, eso es, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Eso es lo que enseña la Escritura. La verdadera riqueza está en ser generoso. La verdadera riqueza está en aprendernos a despojar de lo que tenemos, como el Señor le dijo al joven rico: vaya, vende todo lo que tiene y repártelo a los pobres. Pero cuando tenemos a dos dioses, al Dios Mamón, que es el Dios dinero, y tenemos al Dios para que nos bendiga, y entonces con el Dios Mamón queremos tener riquezas, con el Dios queremos que Él nos bendiga para poder seguir alimentando e inflando nuestro ego de que tengo más, que tengo el último carro, el último celular, que tengo lo último, que eso no es malo hacerlo, pero si yo pongo mis esperanzas en la riqueza, como dice la palabra, eso sí está mal delante de los ojos de Dios. Por eso Mateo 6:33, que todo lo conocemos, es claro y dice que busquemos primeramente del reino de Dios y de su justicia. ¿Y qué vendrá por añadidura? El techo, la ropa y la comida. Eso es lo que necesita el hombre. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo, querida iglesia? En este tiempo estamos viviendo nosotros que todos tenemos un techo, que todos tenemos comida y que todos tenemos vestido. Algunas personas estarán pasando en necesidad en la comida, pero no en el vestido. Algunas personas ya las están corriendo de sus casas porque no tienen cómo pagar un arriendo. Pero cuando nosotros colocamos la mirada en el Todopoderoso y hacemos la voluntad de lo que Él nos dice que debemos de hacer, entonces las cosas van a cambiar. Y el Señor nos llamó, es para que seamos pescadores de hombres. El Señor nos llamó a nosotros, es para que llevemos las buenas nuevas de salvación. Por eso en esta mañana, mi invitación, mis amados, Iglesia del Señor, es que podamos mirar las Escrituras, escudriñarlas un poquito más. Esto fue una pincelada nomás de lo que es hacer la voluntad. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy obedeciendo a Dios en lo que Él me dice. Estoy haciendo lo correcto en lo que Él me está diciendo. O solamente estoy haciendo lo que yo quiero, o como yo quiero, o como opino, o lo que otros me están diciendo que debo de hacer, pero que no le estoy poniendo cuidado a la doctrina de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y la doctrina de Dios, lo primero que nos enseña es arrepentimiento. Lo segundo que nos enseña es santidad. Lo tercero que nos enseña a nosotros es obediencia. Si nosotros cumplimos esas tres cositas así, en ese orden, sencillas, nos arrepentimos, mis amados. Entramos, mis amados, en santidad y obedecemos a lo que su palabra dice, la vida va a cambiar. Aunque pasemos cosas duras y difíciles, porque dice la Escritura que pasaremos persecución, que vamos a vivir persecución, que vamos a ser perseguidos por causa del Evangelio, que vamos a ser perseguidos por hablar con la verdad, porque vamos a ser perseguidos porque estamos diciendo y estamos hablando lo que verdaderamente dice las Escrituras. Mucha gente tal vez no nos quiere, porque la gente está buscando y ya está empapada de ese adoctrinamiento de riqueza, y que si no tiene, y muchos hombres enseñan que si usted está enfermo o que si usted está en pobreza es porque usted está en pecado, y eso es una mentira, eso es una falsedad, porque muchos hombres de Dios vivieron en los montes, vivieron entre cuevas, se vistieron con pieles. Muchos hombres de Dios esperaron la promesa, y dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, léalo allí en su casa, y no alcanzaron lo prometido, pero nunca dejaron. Pero dice, aquí no lo encontraron, pero lo encontraron arriba cuando fueron a la presencia de Dios. Aquí todo es perecedero, pero cuando vayamos allí, estemos allí, vamos a vivir una vida eterna. Ya no habrán lágrimas, ya no habrá enfermedad, ya no habrá tristeza, todo será alegría y gozo. Por eso, enamorémonos de la palabra. Vayamos, hagamos la voluntad de Él. Si usted no está haciendo la voluntad de Dios, es tiempo que empiece a predicar la palabra, a enseñarla, a decirles a otros que se debe de arrepentir, que debe empezar un nuevo camino, que no puede seguir por ese camino porque va en un camino de perdición, que debe de entrar en una santidad y que busquen la palabra, que en qué debe de obedecer a Dios, y la vida le va a cambiar. Lo primero, habrá paz interior.
Esa paz que tenemos nosotros en nuestro corazón no la cambiamos por nadie. No importa lo que esté pasando. Mire todo lo que está sucediendo en este tiempo. Pero estamos gozosos, alegres, y aquí estamos predicando la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ayúdanos a entender la sana doctrina. Ayúdanos a entender la doctrina de Dios. Ayúdanos a entender, Padre, que tu palabra nos enseña que desde Génesis hasta Apocalipsis siempre estás hablando de la salvación del hombre. Que desde Génesis estás hablando de nuestro Señor Jesucristo, que sería el Salvador del mundo. Que Él vendría, y hasta Apocalipsis nos está enseñando que Él volverá nuevamente sobre la faz de la tierra. Y que vendrá por sus escogidos, que vendrá por los obedientes, por los justos, por los que hicieron lo recto y lo correcto, por los que verdaderamente aplicaron la doctrina que tú enseñaste, la doctrina del Padre, que es que debemos de predicar arrepentimiento, que hemos de predicar es de santidad, de salvación, y que hemos de predicar de obediencia. Por eso, Padre, en esta mañana, yo te doy gracias por cada vida, cada persona que hoy a través de tu Santo Espíritu ha sido tocada y que ha podido reconocer, que ha puesto la mirada solamente en las riquezas, si quiere solamente riquezas, pero que su alma se está perdiendo, y que en este momento, en este instante, Señor, inclina su rostro, pide perdón, y Padre, voltea la mirada hacia ti para que tu mano sea extendida, le perdone sus pecados y Él empezará a hacer lo recto y lo correcto delante de sus ojos. Por eso, Señor, en esta mañana yo te pido por cada persona, por cada vida que va a empezar a confiar en Cristo como Señor y Salvador de su vida, que le va a seguir porque le ama, porque le ha podido entender que Él vino para salvarnos, para sacarnos de la condición pecaminosa, que eso nos lleva a una muerte espiritual y nos lleva al infierno, pero que ha podido entender y comprender que hay un reino que es la vida eterna, y que esa vida eterna tú nos la ofreces gratuitamente solamente cuando reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos de él y entramos en obediencia en tu palabra, en tus mandamientos, leyes, ordenanzas y testimonios. Por eso esta mañana, Padre, yo bendigo cada persona, yo bendigo cada familia, Señor, que puede inclinar su rostro y que puede, Señor, reconocer que sí, está fallando y que está haciendo lo malo delante de ti, delante de los hombres. Por eso, Padre, que tu Santo Espíritu ministre, que tu Santo Espíritu esta mañana aún traiga sanidad primero al alma, y que cada alma, Señor, que sea sana en esta mañana y que pida perdón de corazón y que empiece a confesar sus pecados, apartarse de ellos, traiga sanidad también a su cuerpo. Por eso ese paralítico se levanta ahora mismo de esa cama o de esa silla de ruedas. Esa persona que está allí con cáncer se sana, o esa persona que está allí pasando por un momento difícil en su vida, por una enfermedad terminal, ahora mismo se levanta en el nombre de Cristo Jesús, porque ha podido creer que la palabra de Dios es poder de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, primeramente para salvación, para que sea salvo primeramente, y después para que sea restaurado en su vida. Por eso, Padre, yo te doy gracias por lo que estás haciendo en este momento. La gloria tuya se está moviendo en cada casa, en cada hogar, Padre amado, cada persona, Señor, donde se va a enviar este video, Señor, Padre de la gloria, Señor, esta enseñanza en esta mañana, porque tu palabra hoy traerá salvación al alma, traerá salvación a cada persona. Habrán nuevos, Señor, Padre amado, hijos tuyos en obediencia para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado y sea honrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso, mis amados, en esta mañana dos cosas quiero pedirles. Una, la primera, ahí en YouTube, ahí donde está la campanita, suscríbase para que le lleguen las enseñanzas. También ahí en Facebook, para que usted también coja el link y lo pueda enviar, lo mismo que el de YouTube, a sus amigos, a su familia, a una persona que tal vez está enferma, para que pueda entender y comprender que la palabra de Dios trae salvación al alma y que también puede sanarle o salvarle. Pero también quiero pedirles que este viernes 31 vamos a tener una vigilia a partir de las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, y que será transmitida por YouTube y por Facebook. Y quiero que por favor ustedes estén pendientes. Nosotros, es una vigilia de todos los pastores de Bogotá, y después va a haber otra en agosto que es a nivel nacional. Entonces
Nosotros les invitamos para que ustedes el viernes estén dispuestos, para que puedan estar pendientes y nosotros les vamos a enviar para que todos estemos conectados. Estaremos a las 8 de la noche listos para que ustedes en sus casas también estén listos y podamos darle gloria y honra al Señor. Como es toque de queda, creo que todos van a estar a las 8 de la noche en la casa. Entonces los esperamos, mis amados, que el Señor los bendiga, los guarde, los llene de su gracia y de su amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendiciones a todos.